Saludos para todas y para todos los que se conectan con nosotros a esta hora en cualquier lugar en el que se encuentren. Por aquí, Héctor Escandel. Gracias a los compañeros y compañeras de Radio Fe y Alegría en toda Venezuela. Hoy vamos a conversar con un colega, con el periodista Carlos Manuel Juárez. Él está en México. Carlos, ¿cómo estás? Hola Héctor, bueno, gracias por la invitación para platicar de un tema tan importante ahora en México, pero también en toda América, ¿no? Que es el tema de la migración. Sí, un tema bastante sensible para nosotros, para los venezolanos. Carlos, justamente en el marco de esta entrevista sale una noticia doble. La primera tenía que ver con el secuestro de un grupo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, y la contranoticia es que fueron liberados estos migrantes. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con esto de los secuestros? Pues mira, es una problemática que ha sido continua en un estado como Tamaulipas. Tamaulipas está ubicado en el este de México, tiene frontera específicamente con Texas y es uno de los estados que tiene históricamente una relación comercial muy importante con Estados Unidos. Y también, pues, a la par de esta relación comercial está también la relación que tiene que ver con temas de ilegalidad como es el tráfico de personas, específicamente migrantes, por la frontera, tanto de Matamoros, Reynosa y otros municipios más pequeños, pero que hacen la frontera más porosa en el territorio con Estados Unidos. Ahora, pues bueno, la noticia que este sábado 30 de diciembre, hace unos días, nos encontramos, bueno, fue el anuncio del secuestro de 31 personas migrantes, la mayoría de origen venezolano, aproximadamente más de 24 personas de origen venezolano que habían salido desde un punto en Monterrey, Nuevo León, con destino a Matamoros, Tamaulipas. Es un camino aproximadamente de 2 horas y media, 3 horas y media, y en donde estas personas, en un punto de la carretera, el autobús fue detenido por 5 camionetas donde venían aproximadamente 15 hombres armados, presuntamente integrantes de un grupo criminal de la delincuencia organizada. Bajaron a las personas y las tuvieron secuestradas durante 3 días y medio aproximadamente. Estuvieron secuestradas en un municipio llamado Río Bravo, que queda justo a medio camino entre Reynosa y Matamoros, que son dos municipios importantes, grandes en la geografía de México. Y bueno, allá el gobierno mexicano, el gobierno federal, anunció a la 1:35 de la tarde que estas personas habían sido rescatadas de este cautiverio que estuvieron los 3 días y medio, y que fue una liberación por parte del grupo criminal quien los dejó afuera de una tienda, supermercado. Ahí dejó a este grupo de migrantes, producto de una presión que hubo muy fuerte, es decir, el gobierno mexicano ante la, la presión internacional también, específicamente un tuit que publicó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. eh, Ahí fue cuando el gobierno mexicano reforzó el operativo que, bueno, terminó por provocar que este grupo delincuencial entregara a estos migrantes. En principio se contaba, Carlos, que eran migrantes venezolanos, hondureños, y como tú dices, Gustavo Petro escribió que había que había cuatro personas de nacionalidad colombiana. Al final no pude confirmar este último dato. Pero la noticia se cuenta de distintas maneras. Y sobre la coyuntura, la pregunta es, ¿esto es un secuestro contra migrantes venezolanos? Porque también se cuenta de esa manera. ¿Esto está pasando solo con venezolanos o los venezolanos son la mayoría porque son la mayoría de los migrantes que están en este momento? Ahora mismo, Héctor, hay dos países, dos poblaciones de migrantes que tienen más cantidad en las fronteras tamaulipeca. Es justamente venezolanos y haitianos. Los haitianos tienen ya un tiempo establecidos, es decir, ya se han integrado, viven, rentan en gran parte, sobre todo de Reynosa y Matamoros. El tema de la población venezolana es una población que va y viene entre Monterrey y Tamaulipas. Sin embargo, sí es
una población bastante fuerte, la segunda de esta población migrante flotante que está en la frontera de Tamaulipas. Se habla un número aproximado de más de 15,000 personas migrantes que están en la frontera. La primera parte, mejor dicho, una tercera parte se habla que son haitianos, otra porción importante son venezolanos y después, bueno, ahí están personas del Salvador, Honduras, Guatemala, inclusive para dimensionar eh, lo heterogéneo de la población migrante que pasa en Tamaulipas, hay rusos, cubanos, hay en su momento hasta ucranianos llegaron a esta parte de la República Mexicana para intentar pasar. En este caso en específico, no se ha determinado si fue algo dirigido en contra de la población migrante venezolana. Inclusive hay falta de información sobre los 4 colombianos que afirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que habían. El presidente López Obrador, hoy en la mañana, en su conferencia matutina, afirmó que había, sí, dijo él, más de 25 venezolanos, que había hondureños. Sin embargo, también él había dicho ayer que había ecuatorianos en este mismo grupo y yo creo que conforme avance el trabajo a nivel de la Cancillería mexicana en comunicación con las embajadas, pues sabremos cuáles son las nacionalidades precisas y la cantidad de personas. Lo que también, Héctor, es de mucha alarma y es algo que se ha venido reporteando y publicando en todo este año, es la cantidad de menores de edad que están siendo también víctimas de este delito de secuestro, de extorsión. Ayer mismo en el grupo de 32 personas había dos menores de edad, es decir, dos menores de edad ya que tienen algo más de 3 años, pero había un bebé de 1 año, un bebé que venía con sus familiares y eso también es de llamar la atención porque comúnmente la población migrante, tanto de Haití como de Venezuela, son familias, a diferencia de la población de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, que vienen hombres o mujeres solos o viene papá con hijo. La población venezolana sí viene comúnmente en familia, vienen los papás con un hijo o con 2 hijos, o inclusive vienen los hermanos, abuelas, y es ahí algo que también pues se ha intentado por parte del gobierno contener a través de los campamentos migrantes, pero no ha sido suficiente dado la cantidad de personas. Bueno, estamos conversando con Carlos Manuel Juárez, él es periodista mexicano. Te agradecemos mucho, Carlos, estos minutos. Estás, como ustedes pueden ver en la imagen, pues se está moviendo en este momento y ha tomado el tiempo para atender a Radio Fe y Alegría y para hablar con la gente en Venezuela. Carlos, esto de los secuestros, las extorsiones, ¿esto es coyuntural? ¿Esto es de este último año, de los 2 últimos años, desde el incremento de la población migrante hacia los Estados Unidos por Centroamérica? Cuéntanos un poco de este fenómeno. ¿Esto es algo que ocurre ordinariamente o esto es por la ebullición, por el incremento de migrantes? Tamaulipas es uno de los estados en donde hay más vulnerabilidad para la población migrante. Es decir, eh, bueno, voy a contar dos hechos simbólicos y que hablan muy bien de la vulnerabilidad. Siempre ha sido un territorio de paso para los migrantes. Es la ruta más fácil para ir hacia Estados Unidos. La otra es mucho más lejana, que es por Tijuana, pero significan muchos kilómetros, el doble de kilómetros. Entonces, entendiendo esto de que es la ruta más fácil para cruzar, en agosto de 2010 hubo un hecho que pues sacudió a todo el mundo, que fue la masacre de 72 migrantes en un poblado que se llama San Fernando, Tamaulipas, que está hacia el sur de la frontera, aproximadamente a unas 2 horas, 3 horas de la frontera con Estados Unidos. Y allí grupos delincuenciales pues eh, a los migrantes. Sin embargo, allá, en esos años del 2010, los intentaron forzar a que trabajaran con la delincuencia organizada. De ese grupo de 72, nadie quiso.
y entonces los mataron a todos. Fueron encontrados gracias a que un migrante se hizo el muerto y ese logró escapar y fue quien dio aviso a la policía, perdón, a la Secretaría de Marina, a los militares, y llegaron a ese lugar en 2010 y encontraron pues una escena de barbarie, que fue esa masacre de 72 migrantes en agosto de 2010. Después vamos a hablar de algo que no tiene mucho que pasó, que fue en 2021, una segunda masacre que se da, la masacre de Camargo, que esta ocurrió en fechas similares a la que estamos viviendo ahora, en enero. Fueron asesinadas, calcinadas 19 personas migrantes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, y allí fue en un municipio también aledaño a Reynosa. Por este hecho de la masacre de Camargo, fueron sentenciadas ya 12 policías estatales de Tamaulipas, quienes los asesinaron y los calcinaron. Por la masacre de San Fernando no hay detenidos, no hay gente sentenciada, pero estos dos hechos son botones de muestra de la vulnerabilidad que viven los migrantes siempre que pasan por Tamaulipas. Ayer mismo el presidente López Obrador decía que lo que su gobierno ha tratado de hacer es que los migrantes no lleguen a la frontera norte, a la frontera con Estados Unidos, que él lo que busca es que se permanezcan en albergues en el sur de México y ahí esperen la cita que da Estados Unidos para los trámites de asilo humanitario. Sin embargo, esto pues no ha sucedido. Hace unas semanas vimos cómo cientos de migrantes pasaron el río Bravo y se internaron en Estados Unidos y ya sabiendo de que en territorio estadounidense están obligados las autoridades estadounidenses a recibirlos. Sin embargo, esto también se complica dado las medidas que ha tomado el gobernador de Texas, Greg Abbott, en donde, bueno, son medidas especiales. Es decir, sí, Tamaulipas representa un territorio minado para los migrantes. En cuanto más se internan a la frontera con Estados Unidos, más peligro hay y el Estado mexicano es menos capaz para proteger la vida de los migrantes. Esto de los secuestros, de las extorsiones, es un tema diario. Lo hablaba el padre, el sacerdote, quien dirige la Casa del Migrante de Matamoros, que ellos diario reciben testimonios de entre 10 y 15 personas migrantes diariamente que son extorsionadas por la delincuencia organizada, pidiéndoles dinero, ya sea que les depositen desde sus países de origen o los que interrogan y si tienen familiares en Estados Unidos, hacen que les depositen desde Estados Unidos. Allí lo que pues la sociedad mexicana y también desde medios de comunicación nos hemos preguntado es que durante muchos años, durante más de 2 décadas por lo menos, las redes financieras de estas organizaciones de trata de personas se han mantenido intactas y son las que permiten que estos grupos sigan secuestrando migrantes, el dinero para y que el negocio de la migración pues se permanezca, pues, digámoslo así, de manera intacta por parte de las autoridades que no han podido atacar a fondo esta problemática, pues digamos, desde que existe la humanidad, pero ahora desde que hay fronteras y todo ese tipo de restricciones, ¿no? Bueno, estamos conversando con Carlos Manuel Juárez. Él escribe por estos días en Elefante Blanco. Hemos consultado también este medio en reiteradas oportunidades para saber de los venezolanos y las venezolanas migrantes que se encuentran cruzando por México. Carlos, por ejemplo, en Colombia, nuestra relación con Colombia por cercanía geográfica nos daba cuenta de quiénes eran los que secuestraban. Eran visibles por muchos años. Estamos hablando de grupos guerrilleros, de grupos paramilitares. En este caso de México, para nosotros es mucho más lejano. Hay grupos criminales que se responsabilizan por los secuestros, que dicen soy yo y lo hago por esto. ¿Se sabe quién hace los secuestros? Mira, en ese caso yo creo que México es un país que en los últimos 15, 20 años
que ha vivido digamos, dentro del establecimiento y de las empresas criminales, llamados cárteles comúnmente, eh, se puede definir solamente por el conocimiento del territorio. La autoridad mexicana ha sido, en este caso de ese secuestro, muy cuidadosa en no mencionar qué grupo delincuencial es y menciona que la investigación está en curso. La Fiscalía de Tamaulipas es quien tiene la investigación en este momento. Sin embargo, se puede afirmar porque es lo que la misma autoridad ha referido. En este municipio donde fueron liberados y secuestrados estos migrantes, opera una facción, un grupo del Cártel del Golfo, que es quienes tienen más presencia en Tamaulipas. Eh, la organización del Cártel del Golfo es de las dos organizaciones criminales más antiguas en México. Por un lado está el Cártel de Sinaloa y por otro lado el Cártel del Golfo, en dos territorios totalmente divididos, digamos, paralelos. Y es lo que se está investigando en este caso. Hoy también había un comentario no confirmado, pero un comentario que también es a tomar en cuenta de un medio nacional de nombre El Universal, en donde hay un dato que refiere en una columna de opinión, donde dicen que también se está investigando que posiblemente policías estatales participaron en el señalamiento de que el autobús iba lleno de migrantes. Entonces estaríamos hablando tal vez de un escenario más complejo de lo que pensamos, en el que hay, como en otras ocasiones, colusión de autoridades con delincuencia organizada. Eh, la bolsa de dinero, Héctor, la bolsa de dinero que representan los migrantes en estos territorios es muy grande. Y esto para bien y para mal porque es decir, sigue siendo un negocio, las personas siguen siendo un negocio. Y para bien porque también creo que eso fue lo que se puso en juego a favor de este grupo de migrantes, de los 32 migrantes que fueron liberados. Lo que nosotros creemos, por lo que hemos reporteado, por lo que hemos visto, es que el grupo criminal que mantuvo secuestradas a estas personas hizo una evaluación y dijo, prefirió dejar libres a estas personas, a estas 32 personas, porque la persecución del Estado, del gobierno, iba a ser mayor y que iba a lacerar mucho las redes que están en esta frontera de Tamaulipas y prefirió dejarlos libres para seguir delinquiendo porque saben que el flujo de migrantes no va a parar. eh, y básicamente, para retornar a lo que preguntabas, hay dos formas, dos grupos, digamos, grupos muy establecidos criminales que operan bajo estos membretes famosos, reconocidos y muy nombrados a nivel internacional. Y ahí también sigue habiendo estas pequeñas redes de trata que operan de manera más minuciosa, que son familias que inclusive en el caso de la masacre de Camargo, hay que recordar, estos migrantes que venían, los que venían desde Guatemala, era una familia en Guatemala que desde allá los conducía, es decir, se pagaban los viajes desde Guatemala, entonces son redes que vienen desde Centroamérica. A lo que voy es que sigue existiendo también pequeñas familias que llevan el tema de trata de personas migrantes y bueno, pues es lo complejo que hay. Por eso se insiste mucho en que se persiga a dónde va el dinero, esos cientos de miles de dólares que llegan a territorio mexicano y que son producto de, pues bueno, de los delitos en contra de los migrantes. Carlos, te quiero preguntar, ya para, antes de cerrar la entrevista, te quiero preguntar por las comunidades receptoras, por la gente de Tamaulipas. ¿Cómo perciben este fenómeno de migración que se ha generado en los últimos años y esto que está ocurriendo en los últimos meses que tiene que ver con las extorsiones y con los secuestros? Sabemos que hay gente que hace cosas para el bienestar de los migrantes, para la protección de la dignidad humana, organizaciones, pero
a la gente de la frontera, a los que históricamente han vivido en la frontera, ¿cómo les ha cambiado esto? Ha habido un cambio bastante notable después de las tragedias que han pasado con los migrantes, después de casos como San Fernando, como Camargo. Sin embargo, también es cierto, sigue habiendo una parte de la sociedad, sobre todo de la frontera, que ve a los migrantes como una incomodidad. Eh, un ejemplo, hace unos años, 2021, muchos migrantes, sobre todo, se establecieron un campamento en una plaza en Reynosa y en Matamoros, en otra plaza, y la población de esa comunidad los veía de una mala manera, los veía de manera pues discriminatoria. Eh, y eso se fue cambiando, ya que la autoridad se hizo responsable de ubicarlos en lugares con condiciones dignas, con condiciones básicas, con agua, con servicios básicos para que pudieran vivir. eh, y sigue siendo, lo que sí es que sigue siendo la problemática, la vulnerabilidad de los migrantes, pues no una, digamos, no es un sentir eh, que a la población de Tamaulipas le preocupe. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad que tienen los migrantes es mayor, pero pensemos que este estado de Tamaulipas, con algunas distinciones en su territorio, pero la mayor parte de las personas viven en vulnerabilidad. Es decir, tanto a un migrante lo pueden secuestrar como a una persona habitante común y corriente, o tanto a un migrante lo pueden violentar como a una persona común y corriente. Entonces, las fronteras de quién es más vulnerable y quién no es muy, muy pequeña. Lo que creo es que también, como tú lo dices, a la par de lo complejo de esta problemática, sí resaltan mucho las organizaciones civiles, tanto con alguna afiliación religiosa como no, que están haciendo atención a toda la población migrante que llega, insistir, diariamente a la frontera en busca de comida, de un lugar en donde dormir, un lugar seguro, y que allí es donde también hay una concientización, digamos, de la problemática de la migración, que la sociedad también poco a poco ha ido dado que la vulnerabilidad está, ¿no? Es generalizada y bueno, y nos ha quedado claro que va muy complejo que un gobierno, que un Estado mexicano, pues dé la seguridad y la justicia que pues, se requiere en un país tan grande y tan complejo como México. Sí, es una situación bastante complicada que pareciera estar lejos de terminar. Carlos, Estados Unidos este año ha dicho que entre 2022 y 2023 está contando, todavía no cierra la cifra, apenas acabamos de terminar diciembre, pero entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 más o menos, estamos hablando de 2,4 millones de personas que ingresaron por la frontera sur o que trataron de ingresar por la frontera sur. Y esto tiene que ver, por supuesto, con las personas que transitan y que están en situación de vulnerabilidad con México. Carlos, te pediría en este momento que le hables directamente a los venezolanos y las venezolanas que te están viendo y que te están escuchando a través de las emisoras de radio, porque el fenómeno migratorio venezolano también está lejos de terminar. Así lo indican las cifras. Hoy día Venezuela es uno de los países con el mayor movimiento migratorio del mundo. Algunas organizaciones estiman que va a llegar a 8 millones el número de venezolanos que estamos por el mundo, y me incluyo. ¿Qué le dices a esas personas que quizás, a esas familias, como tú lo decías, el migrante venezolano migra en familia, se va en familia? Más allá de que podamos decirles que migre o que no migre, porque al final la migración es un derecho y las personas pueden tomar las decisiones, pero ¿qué elementos les das tú, qué les dices tú para que tomen las decisiones menos arriesgadas para sus vidas? Yo lo que diría a la población migrante venezolana es, primero, que al internarse en México, es decir, al pasar, al ir avanzando hacia el norte de México, busque los albergues. Los albergues siempre son
una manera de resguardarse, de descansar, de comer bien. Y conforme se avanza hacia el norte de México, hay albergues muy generosos. En Monterrey hay albergues, y también que conforme vayan eh, subiendo hacia el país, sean muy cautelosos. Sabemos que nosotros en varias investigaciones lo hemos podido constatar. Tal vez hay un punto en que los migrantes no ven otra forma de llegar a la frontera más que pagando a un traficante, y es complejo eso, de pronto decirles algo como que no paguen un traficante, porque de pronto es la única manera de pasar. Sin embargo, lo que creo que hay que preservar, hay un medio, por ejemplo, que está especializado en México, que se llama Conexión Migrante, en donde hay una gran cantidad de teléfonos, de contactos, y si ya están eh, en el filo de decidirse hacia dónde ir, hacia dónde va a ser su destino para cruzar a Estados Unidos, es decir, Matamoros, Reynosa, o Nuevo Laredo, que son los municipios que tienen entrada más fácil y menos insegura. Yo diría que busquen, que a donde lleguen, busquen los albergues, que a donde lleguen, busquen a esas comunidades que están protegiendo a los migrantes. No quisiera decir que directamente que desconfíen de la autoridad, pero sí creo que el resguardo y la protección de los migrantes en un primer momento ha estado y va a seguir estando dentro de nuestros mismos pues, capacidades humanas de organización. Y eso diría, que busquen, que se informen con los albergues distintos que hay, y que tal vez en la ciudad menos compleja, en Tamaulipas, es albergues, uno de los más grandes, que se llama Senda de Vida, y que ahí es donde una gran cantidad de migrantes pasan y esperan la cita. Entonces, eso es lo que les diría, Héctor, con mucho cuidado, pero yo, como lo dices, el migrar es un derecho humano, y que conforme avancen en México, pues de ser cautelosos, sobre todo pensando en que, como lo decías, hay familias o vienen familias completas de Venezuela en busca de entrar a Estados Unidos. Carlos, te agradezco mucho estos minutos. Carlos Manuel Juárez es periodista mexicano, ha tenido la amabilidad de atendernos el día de hoy. Ha cubierto el tema de migraciones en la frontera sur de los Estados Unidos, en México, y con él nos hemos estado informando en los últimos días, las últimas horas, sobre este secuestro de migrantes, entre ellos venezolanos, pero que, como ya nos ha explicado en estos minutos, no es una cosa que ocurrió hace un par de días y que es producto de la fortuna. Nos ha hablado del territorio, nos ha hablado de las vulnerabilidades que corren las personas migrantes y también las personas que viven en la zona de frontera con los Estados Unidos. Te agradezco mucho estos minutos, Carlos, para Radio Fe de Alegría. Héctor, pues bueno, a ti muchas gracias por poder platicar, y también a todos los escuchas de Radio Fe y Alegría. Bueno, desearles un feliz año. Es una buena noticia que hayan aparecido con vida, y creo que, bueno, nos da un poco de ánimo para